Para el tema de fuerzas, la fuerza es todo aquello que puede cambiar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo, hasta romperlo o deformarlo. Sus efectos no siempre son los mismos, dependen del estado en que se encuentra el cuerpo que recibe la fuerza. Sus elementos son el punto de aplicación, una dirección, un sentido e intensidad. Sus unidades de medida son el newton. La clasificación de las fuerzas, pues podemos encontrar que hay fuerzas por contacto. En estas fuerzas por contacto encontramos fuerzas de empuje, una fuerza normal, una fuerza de tensión o una fuerza de roce. Fuerzas a distancia, pues tenemos lo que son las fuerzas de gravedad, las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas. Estas fuerzas, las dos, se encuentran en la clasificación de fuerzas, ¿sí? Ya sea que se pueda aplicar una o se pueda aplicar alguna otra. Bien. La representación de las fuerzas. Una fuerza también puede graficarse y se representa con una magnitud vectorial, es decir, por medio de un segmento de recta en forma de flecha nos puede indicar un desplazamiento, una fuerza o una velocidad. A esto se le conoce como vector. Los elementos básicos de un vector son línea de dirección, punto de apoyo, magnitud y sentido. Y el vector, pues si ustedes observan, lo tenemos aquí, que sería una parte de lo que es nuestro plano cartesiano, ¿sí? Lo vamos a tener determinado por lo que son los vectores. Esto es un vector, ¿ok? Bien, ahora, para graficar los vectores se hace de la siguiente manera. Grafica las siguientes fuerzas por medio de un vector. Ok. Vamos a trazar en este caso un vector que sería mi fuerza 1 de 7 newtons. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a poner mi regla. Para este tema vamos a necesitar un estuche de geometría. Entonces es importante que tengan a la mano para que puedan ir realizando lo que les voy a ir indicando. Vamos a graficar una fuerza que en este caso sería de 7 newtons. Los newtons recordamos que es la unidad de medida de la fuerza. Entonces me dice que son 7 newtons. En este caso, como no me está dando una escala, lo voy a graficar de 7 centímetros. Es importante que le pongan o le marquen cada uno de los centímetros, porque eso es lo que me va a indicar que es un vector, ¿sí? Ok, aquí. Este es mi punto de aplicación. Estas líneas son las que me indican que es un vector. Y aquí donde termina es donde voy a ponerle para que sea la flecha. Y este es un vector de 7 newtons. ¿Sí? Es importante que lo vayan realizando de esta manera. Ahora vamos a graficar una fuerza 2. En este caso me dice que son 4 newtons. Pues únicamente voy a graficar 4 centímetros. ¿Por qué? Porque no hay escala. Ahorita se van a dar cuenta a qué me refiero cuando hablo de una escala. Inicia aquí y termina aquí. Hay que marcar, repito, ¿sí? Aquí es mi punto de aplicación y esto me va a indicar que es un vector, ¿sí? Esta flechita, cuando yo le hago la flechita, está indicándome que son vectores. No es nada más que les quede la línea recta y ya, no. Tienen que irme anotando los centímetros en este caso, ¿sí? Porque no estoy manejando vectores, no estoy manejando escalas, perdón. Entonces, 4 newtons. Este es un vector de 4 newtons. Ahora voy a graficar un vector de 10 newtons. Vamos a ver, vamos a graficar un vector de 10 newtons. Lo vamos a hacer con este color. A ver. Ok. Una fuerza 3 que es un vector de 10 newtons. Voy a graficar de inicio, que sería el 0 donde comienza mi punto de aplicación o mi comienzo, hasta el número 10. Hay que marcar esas líneas donde vienen los centímetros, porque eso es lo que me va a indicar que es un vector.
y al final le hago su flechita para que se vea que es el vector. Este entonces es un vector de 10 newtons. 10 newtons. Es un vector de 10 newtons. Ok, entonces la forma en cómo se grafican los vectores van a ir determinados por la escala que me dé, en este caso, el planteamiento y las líneas. Si no tienen líneas, no me va a indicar un vector. Es importante que le anoten esas líneas, esas separaciones. Bien, ahora fíjense bien. Acá en el siguiente ejemplo me está manejando una fuerza número 4 de 120 newtons y me dice que una escala de 1 centímetro equivale a 10 newtons. A ver, entonces, vamos a ver cómo lo vamos a graficar. Vamos a ver, dice así. Aquí es mi punto de aplicación. Aquí serían, en el 1 centímetro serían 10 newtons. 2 centímetros, 20 newtons. 3 centímetros, 30 newtons. 40, 50, 60, 70, 80, 90. En 10 centímetros tengo 100 newtons, pero me dice que son 120. Entonces, 110 y 120. Aquí en el 12 van a ser los 120 newtons con mi escala de 1 centímetro a 10 newtons. Hay que marcar las separaciones de cada centímetro y eso me va indicando cada newton. ¿Ok? Bien, entonces, yo aquí con este vector que acabo de dibujar, estoy representando una fuerza número 4, donde me dice que son 120 newtons. Son 120 newtons. Y la escala que utilicé es 1 centímetro, 10 newtons. ¿Sí? Estos son vectores graficados de diferentes valores con escalas. En estos, si ustedes se fijan, no me dieron una escala, por lo tanto yo determiné que 1 newton es igual a 1 centímetro y en este 1 centímetro 10 newtons y aquí tengo 120 newtons. Estos son las formas en cómo se representan las fuerzas por medio de vectores. Un vector es una línea recta que va a tener al inicio un punto de aplicación y al final una dirección. La flecha es la que me indica la dirección. Es de suma importancia que le pongan el punto de inicio, le hagan las separaciones y le pongan la flechita, porque eso es lo que me indica que es una fuerza que se está determinando por diferentes o tiene un valor de tantos newtons, ¿ok? Esto es entonces lo que son las fuerzas y esta es la forma en cómo se grafican fuerzas. Ahora, en esto de las fuerzas vamos a encontrar también algo llamado sistema de fuerzas, ¿sí? A esto que es el sistema de fuerzas, pues voy a encontrar dos tipos. En este caso, que son las fuerzas paralelas. Este tipo de fuerzas actúan sobre un mismo cuerpo con igual dirección y paralelas entre sí, pero en diferente punto de aplicación. ¿Sí? Es como lo que vamos a hacer enseguida. Ustedes ahorita van a darse cuenta cómo es que se grafican ahora este tipo de fuerzas. ¿Por qué? Porque estas fuerzas las voy a estar graficando con los vectores. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a checar. En el ejemplo que tenemos aquí, dice, una carreta es tirada por 2 caballos. Uno ejerce una fuerza, en este caso fuerza 1, de 120 newtons y el otro una fuerza 2, en este caso 125 newtons, separados por una distancia de 1.20 metros. ¿Cuál es el valor de la resultante y en dónde se aplica? 1 centímetro, aquí me está diciendo esta escala que 1 centímetro son 20 newtons. Ok, vamos a empezar. Listos aquí. Vamos a ver. Vamos a graficar primero la fuerza número 1. Para la fuerza número 1 lo voy a hacer de la siguiente manera. Recuerden que me está diciendo que 1 centímetro equivale a 120 newtons. Entonces, vamos a ver. Dice aquí que voy a graficar 120
newtons. Si 1 centímetro equivale a 20, entonces 2, 20, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120. Vamos a checar. A ver si es cierto. Fíjense bien. Pongo entonces mi punto de aplicación, que es 0. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hasta aquí. 1 centímetro son 20 newtons. 2, 20 newtons, 40 newtons, 60 newtons, 80, 100 y 120. Aquí. ¿Listo? Ok, hasta aquí. Ya grafiqué la primera fuerza. ¿Sí? Esta es la fuerza 1. Y me dice que está separado por una distancia de 1.20 metros. En este caso, pues serían lo que son 120 centímetros. Voy a darle una graficación. Vamos a graficar la distancia. La distancia del punto de aplicación la voy a graficar hacia abajo. Vamos a ver, vamos a graficar una distancia hacia abajo. Si dice que 1 centímetro son 120, si 1 centímetro equivale a 20 newtons, entonces vamos a ver cuántos centímetros vamos a graficar. Si son 120 centímetros, vamos a graficarle hasta aquí 5. Luego estas distancias yo se las voy a ir dando. ¿Sí? Las distancias yo se las voy a ir determinando. O en esta ocasión la vamos a determinar aquí. Sale. Vamos a poner aquí que son 120, perdón, 1.20 metros. Esa es mi distancia. Ok, ya grafiqué la distancia. Ahora me dice que la fuerza número 2 está determinada, o es una fuerza número 2 que tiene un valor de 125 newtons. Ok, vamos a graficar. Van en el mismo sentido porque recuerden que es una carreta. Vamos a ver. Me vuelvo a aplicar y pongo aquí 20, 40, 60, 80, 100, 120, 125. ¿Sí? Ok. Aquí así. Esta va a ser mi fuerza 2. Bien. Ahora, ¿cómo voy a determinar cómo es que sale la resultante? Listos aquí. Esto que yo hice aquí abajo en la fuerza 2, lo voy a trasladar arriba a la fuerza 1. Lo voy a volver a graficar acá arriba. ¿Sí? Igualito. Tal y como lo grafiqué ahí, es como lo voy a graficar. Pero ahora, fíjense bien, va a ser en el sentido contrario. De esta manera yo voy a determinar la resultante, la fuerza resultante, porque me va a dar un punto de aplicación aquí. Esta fuerza yo la traslado acá arriba con el mismo valor. Esta va a ser ahora mi fuerza 2. ¿Sí? Eso es lo que voy a determinar. Y fíjense bien, ¿cómo voy a encontrar el valor resultante? Ah, pues muy fácil. ¿Por qué? Porque de extremo a extremo yo voy a graficar otra línea. Fíjense bien cómo va a quedar esto. Muy sencillo. Aquí. Listos. Este va a ser mi vector resultante. Fíjense bien. Mi vector resultante va a quedar aquí. Aquí es donde es el punto de aplicación y ese es mi vector resultante. ¿Cómo lo voy a determinar? Ah, pues muy fácil, porque voy a hacer lo siguiente. Voy a poner fuerza 1 más la fuerza 2 es igual a una resultante. Entonces, ¿cómo queda?
Fuerza 1, que fueron los 120 newtons, más la fuerza 2, que son 125 newtons. La fuerza resultante, en este caso, voy a sumar 120 newtons más los 125 newtons de la fuerza 2 y me va a dar un total de 245 newtons. Esta es la fuerza que se está aplicando. ¿Hacia dónde va a ir dirigida? Pues hacia acá. ¿Y cómo lo voy a graficar? Pues igual, si me dice que 1 centímetro es igual a 20 newtons, pues los voy a graficar acá. Aquí así. 245. Quedan como 12.5 centímetros más o menos. 2, 4, 6, 60, 80, 100, 110, 120. No, perdón. Aquí son 120, 140, 160, 180, 200, 220, 245, sí, más o menos, era lo que yo le calculaba. Ahí está. Y entonces, esta es mi fuerza resultante. Un vector de 245 newtons. Como ven, este es el sistema de fuerzas. En este caso, fuerzas paralelas. Así es como se grafica. Esto es como queda este ejemplo. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a otro tipo de fuerzas, a otras. Estas son las fuerzas paralelas. Ahora voy a las fuerzas. En este caso, las fuerzas concurrentes. En estas fuerzas concurrentes vamos a encontrar dos tipos de métodos para la graficación. Fíjense bien. Ahorita les voy a enseñar cómo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Las fuerzas concurrentes son las que se aplican sobre un punto en común, con direcciones y sentidos diferentes. La resultante puede obtenerse por medio del método del polígono o paralelogramo. En este caso, pues vamos a empezar con el método del polígono o diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Hagan de cuenta ustedes que tienen un árbol y tienen enredada la cuerda. Y una persona jala la cuerda de un extremo y la otra persona jala la cuerda del otro extremo. Entonces necesitamos saber cuál es ese punto de aplicación. Para este método se utiliza la rosa de los vientos. Vamos a utilizar el norte, el sur, el este y el oeste. Y además vamos a necesitar un transportador. Por eso es que yo les decía que era importante que tuvieran su estuche de geometría, porque lo vamos a utilizar aquí. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar primero, principalmente, vamos a trazar un plano cartesiano, ¿sí? Vamos a ubicarnos trazando nuestro plano cartesiano. Déjenme utilizar la otra regla, porque esta regla me gusta más. Vamos a trazarlo de la siguiente manera. Trácenlo así, sin más, no hay problema. Eso no implica nada. ¿Sí? Y vamos a anotarle que acá arriba es el norte, sur, este y oeste. Y aquí, en este centro, está mi árbol. Supongamos que es este árbol que yo tengo aquí. Y la cuerda 1, si se fijan, me dice que está hacia este cuadrante. Vamos a trazar la primera fuerza. Dice que la primera fuerza vamos a tener una escala de 2 newtons cada centímetro. Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. Ojo aquí, me dice que está a 53 grados. Vamos a checar.
Vamos a colocar nuestro transportador. Recuerden cómo se utiliza el transportador. Todo esto nos va a servir ahora, muchachos. Todo esto que ustedes ya son conocimientos básicos que tienen de matemáticas. Los vamos a estar empleando aquí. Me dice que son 53 grados. Más o menos tomando en cuenta los de abajo, porque son donde los voy a tomar. Van a ser 53. Aquí son 50, 51, 51, 53. Por aquí así. ¿Sale? Ok. Listos. Ahora me dice bien. Mi escala son 10 newtons. Una escala de 2 newtons cada centímetro. Entonces me ubico el 0 y tomo en cuenta el ángulo que ya tomé, que ya abrí. Son 10 newtons. Ok, entonces 2, 4, 6, 8, 10. Hasta aquí llega mi primera fuerza. ¿Sí? Ok, esta es mi fuerza 1. Ahora la fuerza 2 la voy a graficar hacia el otro extremo, pero con un ángulo de 40 grados. Vuelvo a colocar mi transportador. Coloco mi transportador. Ok, y me dice que son 40 grados. Ok, entonces, aquí así, miren. ¿Sale? Pero me dice que solamente son 5 newtons. Entonces, coloco nuevamente. Y listos aquí. 1 centímetro equivale a 2 newtons. Se aplica para las dos fuerzas. 2, 4 y aquí así es el otro. ¿Sí? Bien. Entonces esta va a ser mi fuerza 2. Y la fuerza resultante, o en este caso, para determinar cuánta es la fuerza que se está aplicando, lo voy a hacer de la siguiente manera. Listos aquí. Voy a unir, fíjense bien, de un punto a otro, me va a quedar de la siguiente manera. Listos, listos, listos. Ahí va. Voy a graficar hasta aquí. Entonces, aquí inicia, serían 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Sí? Bien, mi fuerza resultante es igual a 12 newtons. ¿Sí? Con un ángulo, listos aquí. ¿Cuál es el ángulo que voy a tomar en cuenta? Ay, caramba. Es este, miren. Voy a poner mi transportador. Hagan de cuenta que tienen otra línea. Y me lo está manejando a 160 grados. Con un ángulo de 160 grados. Y ahí está. Ese es el método del polígono. Así es como se traza, así es como se emplea. Y este método pues me sirve para checar el punto de aplicación y las fuerzas que se están empleando en determinada situación. Así. Bien, ahora para el método del paralelogramo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo siempre les digo que tracen la rosa de los vientos porque es lo que vamos a estar empleando, ¿sí? En este caso, norte, sur, este, oeste. Me queda noreste, suroeste, suroeste y noroeste. Lo vamos a emplear y ahorita les se van a dar cuenta cómo y por qué. Listos. Bien, si se fijan aquí tengo 4 fuerzas y la fuerza número 5 va a ser mi vector resultante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar un pequeño plano cartesiano. Y en este punto, este va a ser mi punto de aplicación. Bien, voy a tomar mi transportador. Me dice que 1 centímetro equivale a 10 newtons. Ok, entonces,
¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a plantarme con mi transportador, ¿sí? Para poder medir los grados. 180, ok, entonces me dice que es hacia acá. ¿Listos? Bien, vamos a ver. 180 grados. Voy a graficar 40 newtons. Lo voy a hacer así de la siguiente manera. Este es mi punto de aplicación. 10, 20, 30, 40. Hasta aquí. ¿Ok? Hay que graficarle. Recuerden, hay que graficar las líneas, porque esas líneas son las que me indican que es un vector. Esta sería mi fuerza 1. Bien, ahora, la fuerza número 2 la voy a graficar hacia el noroeste. ¿Qué es lo que voy a hacer? Igual, voy a trazar un pequeño plano cartesiano, una pequeña crucita, y esa es la que me va a indicar. Dice que va al noroeste y son 130 grados. Me planto con mi transportador. Al final de la primera fuerza, y me dice que son 130. Entonces son para acá. Asegúrense de que esté derechito su transportador, ¿eh? Serían 150, no, 130. Es aquí así. Para acá. Para acá va graficada la fuerza. Ok, bien. Dice que son 40 newtons también. Hago lo mismo. Grafico. $10, 20, 30, 40. Hago la línea. Esta es mi fuerza 2. Ahora dice, fuerza número 3 son 60 newtons a 57 grados al noreste. La voy a graficar hacia allá. Hago lo mismo al noreste. Noreste. 57 grados. 55, 56, 57. Aquí así. ¿Sale? ¿Y cuántos voy a graficar? 60 newtons. Bien. $10, 20, 30, 40, 50, 60. Listos, ¿eh? Esta va a ser mi fuerza 3. Ahora la fuerza 4, 55 newtons a 315 grados al sureste. Vamos a ver si es cierto. Yo ya tengo aquí que son 180. Aquí son 180 grados. Le voy a dar vuelta al transportador. 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270. Me dio un 215 aquí. Yo me equivoqué. Es 215. A ver, 180, 190, 200, 210. Sí, son 215. Aquí. Sí, porque si no, no me va a dar. Tuve un error ahí. Bueno, ok. Entonces son 55 newtons. Vamos a ver. De aquí a aquí. 10, 20, 30, 40, 50. Y aquí son 55. Ojo aquí. Esta sería mi fuerza 4. ¿Y de dónde creen que va a salir la fuerza resultante? Así es, de unir la fuerza 4 con la fuerza 1. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Trazamos de esta manera. Ojo, aquí es en donde terminó mi fuerza, ¿eh? Entonces, aquí de donde terminó mi fuerza,
voy a trazar hacia abajo. Así. 10, 20, 30, 40, 55. Fuerza resultante o fuerza número 5 es igual a 55 newtons. Vamos a checar a qué ángulo. A 100. A ver, vamos a ver. 80 grados. A 80 grados. A un ángulo de 80 grados. Y este es el método del paralelogramo. ¿Cómo ven? Está laborioso nada más. Les comento, en cuanto ustedes ya comprendan cómo es que se hacen los demás trazos, que ustedes entiendan cómo se hacen las otras gráficas, ustedes ya no van a batallar porque ya van a tener claro cómo van los vectores, cómo se van graficando las fuerzas, etc. Entonces, es importante que aprendan esto, que comprendan primero este método, ¿sí? Que es el método paralelo, de fuerzas paralelas. Cuando entienden entonces nos vamos al sistema de fuerzas, que en este caso pues son las fuerzas concurrentes, y tenemos el método del polígono, ¿sí? Cuando ya entiendo lo que es el método del polígono, pues ya me voy a otro donde voy a encontrar más tipos de más fuerzas, ¿sí? Nada más que aquí pues utilizo rosa de los vientos y utilizo grados. Así es. Vamos a ver la manera de que vayan ustedes graficando. Hagan el intento, a ver qué tal les quedan sus gráficas. Y espero que les sea de utilidad. Gracias y nos vemos en el siguiente video.